Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro podcast VIC 2022 y hoy día tengo el agrado, el honor, la alegría de presentar a un colega con una experiencia increíble desde Francia, con formación en Francia, que ha trabajado varios años en Argentina, en Sudamérica, que tiene experiencia no solo en Francia y en Sudamérica, sino en otras partes del mundo también, y que de la enología hoy día se ha trasladado también a otra parte de los vinos, donde nos va a contar su enfoque. Hoy día es una de las personas más importantes de la revista Gilbert y Gallard, y para Sudamérica es el director de orquesta de esta revista, que es muy importante, ¿no es cierto?, en Francia y en el mundo, y que hoy día nos acompaña gentilmente desde Argentina, don Vivien Morvan. ¿Cómo estás, Vivien? Muy bien, muchas gracias, Cristian. ¿Cómo ça va, mon ami? Ça va très bien, merci. Un placer estar con vos otra vez para esta charla. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que sabemos que están llenos de cosas que hacer, así que agradecemos este tiempo para poder conversar y poder saber de tu historia, de tu experiencia. Y bueno, ya hice una pequeña introducción bien corta porque la experiencia es bastante más que lo que dije, pero cuéntanos cómo nace la enología para ti primero, tus estudios en Francia, y cómo desde ahí fuiste conociendo distintos terroirs hasta que llegaste a Sudamérica y hoy día dedicado a Gilbert y Gallard, que es una de las revistas más importantes que existen. Cuéntanos esa historia y de dónde nace esta pasión por el vino. Todo como mi historia, mi trayectoria y un poquito cuando conocí gente, no había nada escrito. Yo me fui a estudiar ingeniería química y petróleo al principio. Y, y cuando terminé mis estudios, hice hacer una entrevista por una empresa muy importante de Francia. Y saliendo de la entrevista, volviendo a mi casa en el tren, dije, pero no es lo que quiero hacer de mi vida, no es lo que me gusta. Y por causalidad, tenía un amigo que en una cena me había hablado que iba a estudiar enología. Y yo ni idea de lo que era la enología, pero me acordé de ese momento él me contó, y dice, no, la enología es del vino, de la tierra, de los viñedos. Y yo tenía esa relación con ese lugar porque yo crecí en un pueblo del sur de Francia, un pueblo de 300 habitantes, eh, y para ganar plata en los veranos iba a trabajar con mis vecinos que tenían viñedos alrededor del pueblo e iba a hacer todo tipo de trabajo, levantar los hilos, podar las hojas, hacer deshoje, eh, poner el sistema de irrigación o lo que sea. Entonces siempre desde los 14 años tenía esa conexión del trabajo en el viñedo que siempre me encantó. Entonces con esas dos cosas dije, no, bueno, eso me llama la atención, eso tengo que probar, eso tengo que ver si es lo que quiero hacer. Así que me inscribí y fui a la Universidad de Enología de Montpellier, que es la más vieja de Francia, sin decir que es la más vieja de Europa, habría que verlo. Y ahí porque es la facultad de farmacia. Claro. Y antes que existía la enología, la ciencia del vino, lo que hacían los análisis para los productores de vino eran los de las farmacias. Claro. Ellos tenían el laboratorio y podían medir el azúcar, el alcohol y hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la facultad de onología se hizo en la facultad de farmacia en Montpellier.
en una de las más viejas, la más vieja de Francia. Entonces arranqué eso y bueno, fue el principio de mi historia de vino, de amor con el vino. Qué entretenido. O sea, siempre en contacto con el terroir, porque una de las grandes cosas como director o area manager de la revista y tú como profesional, como enólogo, es tu pasión por el terroir y combinar esa expresión del vino y cómo el vino muestra el terroir. Eh, por lo tanto, ahora entiendo perfecto esa conexión tuya con la tierra, digamos, porque en el fondo desde pequeño estuviste haciendo las labores de manejo del viñedo, que a mí en lo personal es lo más importante, hacer el vino en, en la viña, ¿no? Después uno termina el proceso en la bodega, pero entender cómo funciona el terroir y leer el terroir para darle una personalidad es muy importante. Y claro, yo esta parte de todas las veces que hemos conversado no sabía que de tan pequeño había partido ahí trabajando en la viña. Sí sabía, por supuesto, de la enología y que había estado en otros países. ¿Qué otros países más recorriste? O cuál es ese como que te acuerdas? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando estuve en Francia, en Chateau Margaux, me quedó muy marcado. O en España hice grandes amigos que después su hijo estudió enología y vino a trabajar conmigo a Vic. De este amigo Ajá. en España. Entonces el vino tiene estas cosas. ¿Qué vendimias, qué cosas te acuerdas de toda tu experiencia de hacer vinos alrededor del mundo? Hay un terroir en el mundo que, bueno, estoy enamorado de muchos terroirs, pero hay uno que fue mi primer amor, que es Châteauneuf-du-Pape. Ya, sí. Donde ahí trabajé, hice dos vendimias en Châteauneuf-du-Pape y ese terroir es, es una locura ver esos suelos con 1 metro de piedra y ver la vid que está creciendo ahí, unos morvedres que te dan unas características que son únicas a Châteauneuf-du-Pape. Creo que Châteauneuf-du-Pape es un terroir que no se puede copiar. Claro. Y eso fue mi primer amor, Châteauneuf-du-Pape. Después fui a trabajar en Australia, pero donde realmente uh, tuve una sorpresa grande, donde descubrí un terroir ajeno, es Valle de Uco, acá en Argentina, y donde llegué exactamente en Gualtallarí, que para mí es, no todo el mundo está de acuerdo conmigo y no tengo problema con eso, pero para mí Gualtallari es el terroir más lindo de Argentina. Mira, que sí, yo he podido tener la suerte de probar vino ahí, son increíbles. Y varios amigos que hacen vino ahí, que en verdad hoy día es una zona súper particular de Argentina. Y colgándome un poco de eso, de este recorrido por el terroir, hablemos, aprovecho de preguntarte por el terroir de Vic. Tú has probado ya varias añadas de Vic y la más reciente, ¿no es cierto?, la 2022. ¿Hay alguna característica por ejemplo, en este vino y en los anteriores, alguna característica que uno pudiese reconocer del terroir de Vic? Ah, esto es Vic. Eh, bueno, entendemos que en la palabra terroir, según la definición del OIV, son varias cosas, ¿eh? El suelo, es el paisaje, es el clima, pero también el trabajo del hombre. Um, y creo que en el Vic hay algo que creo que viene del trabajo que ustedes hacen, que es la precisión, que están en todos tus vinos. Eh, Eso es lo que me impactó de los vinos de Vic, precisión y profundidad. Son vinos muy profundos, muy precisos, con mucha complejidad, pero no te pierdes en la complejidad. Son simples a entender,
pero hay muchas cosas para entender. Y eso es lo que me gusta en los vinos de Vic. Y igual lo hemos hablado antes, sí, creo que lamentablemente hoy en día los vinos de Vic se reconocen a ciega. Ah, sí, mira. Sí, bueno, pasa en Brasil también y un poco está ese como reconocimiento, gusto o una descripción bien típica que se está dando y que últimamente me ha pasado que, claro, que se reconoce el vino incluso cuando uno no ve la etiqueta. Y quería preguntarte mientras hablaba, cuando tú pruebas vino, porque tú tienes formación de enología, trabajaste en distintas partes, hiciste los remontajes, hiciste las cosechas, entonces eh, debe ser distinto un enfoque más enológico, entendiendo las cosas como suceden, cuando te toca degustar ahora en tu posición como, ¿no es cierto?, manager o director de área de Sudamérica y te toca probar vinos, ahí tiene que haber una magia distinta. ¿Qué sucede ahí? Porque tienes de ir más, capacidades más profunda porque has pasado por todos los procesos. Entonces me imagino que tiene que haber un análisis muy profundo, ¿no? Sí y no. En realidad es a doble filo, eh, porque, porque justamente nosotros en Gilbert Gaillard, cuando catamos, nos ponemos en el lugar del consumidor y no tanto del profesional. Eh, Nosotros, nuestros comentarios, nuestras notas van hacia el consumidor para que él pueda reconocer. Entonces, puede ser difícil porque yo puedo entender un vino técnicamente, decir, no, ese vino está hecho de tal manera porque usaron tal técnica, todo eso. Entonces entiendo el trabajo, el sudor de la gente que estuve atrás, pero lamentablemente si te pones al lado del consumidor, hay veces dice, no, ese vino no lo van a entender, como es, no es lo que va a gustar tanto. Ya, Entonces, hay veces es difícil porque tener de un lado, entiendes toda la producción y lo quieres valorar, y de otro lado te dicen, no, pero el consumidor, que él no lo ve, no la conoce esa parte, no la va a entender. sí, Entonces, no puedo criticar ese vino por eso. claro. Lo Claro. tengo que criticar del otro lado. Y al revés también pasa. Entonces, yo organizo la cata, pero no soy el que pone la decisión y la nota final. Tenemos gente que cata, pero justamente el que cata acá en Argentina es enólogo Ya, también. ya. Entonces, de lo que hablo, sé que lo compartimos juntos, nos conocemos muy bien y sé que tiene exactamente, vamos a decir, el mismo problema, pero yo valoro mucho su trabajo porque justamente él logra ponerse en el lugar del consumidor y hacer abstracción un poquito de todos sus conocimientos de onología y Claro. O decir, sea, no es lo que juzgamos hoy. claro, logra ponerse en los dos lados. Entonces, podría yo concluir de lo que dijiste en un inicio, que a lo mejor esa descripción que hiciste del vino Vic es porque justamente a lo mejor está en los dos lados. Es decir, hay una composición del trabajo técnico bien, podríamos decir, complejo, que saca un buen resultado y ese buen resultado es un vino complejo, pero a la vez está del otro lado que es fácil de entender y que es fácil de degustar, un vino que podríamos decir que va a ser de más de una copa, eh, podría ser que tenga ambas cosas. Sí, y podría agregar algo más, es que tu trabajo es discreto. En realidad, como yo como enólogo lo sé, todo el trabajo que hay atrás, detrás de ese vino es gigante. El trabajo enológico que lograron hacer con ese vino para llegar a esa calidad de vino. Pero lo lindo que es que alguien que no sabe
de enología, de técnica, que no sea un experto, que sea un consumidor, alguien que quiera disfrutar de los vinos, en ese vino no se va a dar cuenta que hay mucho trabajo. Para él va a ser algo muy placentero. Dice, eso es rico. Claro. Como, ¿por qué? Porque en realidad tiene el tanino justo, tener la acidez justa, tener el equilibrio perfecto, tener la profundidad que hace que el vino te quede en la boca uh, y querer volver a eso. Como no es demasiado concentrado, no le falta concentración, es el punto justo, es lo que me gusta en los vinos que hacen. Y el consumidor final ni se va a dar cuenta de todos esos detalles, de todo ese trabajo que hiciste, las horas que pasaste para hacer el asamblaje perfecto. Qué, qué bueno, qué bueno poder escuchar eso porque es uno de los objetivos como nuestro, como Viña, pero personalmente a mí lo que me hace feliz es ver que se termina en la botella. En el fondo, cuando veo que están tomando el vino en la comida y están con la copa, eh, así van y siguen conversando, uno se da cuenta que queda ese vino en los sentidos, en la cabeza, a pesar de que están hablando, lo están pensando. Y se termina la botella. Entonces, es como, al menos para mí, es como, ya, les gusta el vino. O sea, como que tenga eso, que sea placentero, es uno de los objetivos. Entonces, escuchar de tu parte eso es increíble. ¿Y cómo lo describirías ese? Tú dices es un vino rico, pero ¿cómo lo describirías de manera fácil el tanino, por ejemplo? ¿Es fino? ¿Cómo harías tú una descripción del Big 22? Big 22, bueno, eh, es la nariz. Eh, es un estilo muy clásico, ¿eh? Para mí Vic es un estilo muy clásico, pero cuando es clásico tiene que ser perfecto, y eso lo es. Eh, se mezclan aromas primarios con un poquito de crianza, muy bien equilibrado. En boca es muy amplio, llena la boca. El tanino es fino, es presente. En el 22 es un poquito más joven que cuando probamos el 21 el año pasado, pero es un tanino y es que ahí es siempre difícil hacer simple, porque yo vuelvo a mi análisis técnica. Ese tanino y un tanino fino pero gordo, gordo que la molécula del tanino se va a condensar. Es un tanino reactivo que se va a condensar y que va a añejar muy bien. Un par de años ese tanino va a ser una seda sin ninguna duda. Eh, y con esa acidez justa que templa el vino, que le da el equilibrio, eh, eso es lo hermoso. Y Yo ese, personalmente me enfoco mucho en las estructuras de lo que es los aromas del vino. Es lo que te da el terroir, es lo que se viene, como hay muchas cosas. Pero a mí para juzgar un vino y cuando me gusta un vino es cuando su estructura está bien armada, como taninos, acidez, amplitud, redondez. mira, qué linda descripción. Bien, me voy un poco de vuelta a tu experiencia, aparte de las catas acá también, que son importantes que tú, ¿no es cierto?, las organizas, que tienes a tu colega que degusta, que probablemente conversan mucho y todo. Has participado en otras como concurso mundial, ¿no? Eh, y bueno, Wine Lab, ¿no es cierto? Que un evento que se desarrolla acá, que hoy día ha tomado mucha fuerza y es para los enólogos jóvenes. En esa experiencia, cuando te toca ese tipo de catas, eh, ¿qué pasa con Vivian? ¿Cómo se juntan todo esto,
este análisis, esta sorpresa, los vinos, cuáles son las descripciones, cómo sientes el terroir en esa oportunidad. Cuéntanos un poco de qué es lo que sucede en ese momento, qué es lo que sientes. Cuéntanos para saber también desde esa perspectiva del vino. Bueno, no quiero ser tan redundante, pero cuando probé los vinos, por ejemplo, en el Wine Lab, la primera cosa que yo buscaba es el equilibrio del vino. Vi que en la mesa de cata otros jueces buscaban otras cosas, la aromática, la potencia, y yo me voy siempre al equilibrio general, que para mí es el factor más importante. Y de ahí, cuando ya, bueno, ese vino sí está buen equilibrio, ese menos, ese se va un poquito de todos lados, no sabemos qué quieren mostrar. Y bueno, cuando ya analice ese, ya voy desconstruyendo el vino. Y voy a decir, bueno, el equilibrio está después. Es un vino fuerte, es un vino que más liviano, es un perfil más moderno, un perfil más clásico. ¿Qué no quiso decir el enólogo? ¿Qué no quiso decir el viñedo? Y ahí voy desconstruyendo el vino para analizarlo. O sea, es un proceso que es no, o sea, difícil o complicado porque son como varias cosas que estás analizando y no hay mucho tiempo porque en ese caso hay que dirimir rápido. Hay otros concursos que toman más tiempo, ¿no es cierto? Pero o sea, es un sistema, un momento complejo, ¿no? De una toma de decisiones, porque además también va a haber Sí, un ganador o ganadora. pero bueno, no sé, capaz que no quiero hablar por todo el mundo, pero creo que cuando soy enólogo, cuando tenés varias vendimias atrás, estás entrenado en la cata. En, en general, como para criticar, identificar un vino, podría decir, no me tomo más de 2 minutos, Sí, o sí. como mucho, como es muy rápido, porque estoy entrenado, como tomo el vino, hago eso, ya como mi cerebro tiene el camino hecho para describir un vino. No me pierdo en cosas, si el escribió está así, ¿no? Eso, como Claro, claro. va bastante rápido. Yo estuve, hay veces, catando en ferias de vino o hasta en bodega en Argentina cuando trabajaba, hasta 400 tanques o vinos en una mañana. Sí, 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 es verdad, sobre todo durante las vendimias que se prueban todos los tanques y a veces, varias veces, el número puede ser así de importante, es verdad. Pero el tema del Wine Lab fue más complicado porque ahí, cuando vos probas tanques o probas otro producto, vamos a decir, estás con gente que sabe lo que hace, bueno, que ya está en la profesión, pero ahí Wine Lab son jóvenes enólogos, estudiantes. Entonces, creo que ahí la presión está aún más fuerte porque no te quieres equivocar. Sí, claro, Como claro. no, ahí sí como hay uno que el que tiene que ganar, tiene que ganar de verdad, se tiene que merecer como o no quiero mandar otro porque está rápido, como Claro, hay una presión como diciendo como no, el estudiante que gana, bueno, hay que hacerlo bien como claro, sí, está bien. Hay una responsabilidad ahí, sobre todo que son jóvenes bueno, es muy bonito porque además después verlos contentos cuando ganan es increíble la experiencia para ellos saliendo de la universidad, poder pasar por esto y después viajar por el mundo
a través de la enología es una oportunidad increíble. Dentro de tu trabajo, Vivien, ha sido algo muy importante el desarrollo y mostrar Sudamérica. ¿Cómo ves tú, a través de Gilbert y Gallard y tu experiencia, cómo Chile, Argentina, Uruguay han ido avanzando en el mundo? Además que tú también tienes esta perspectiva de lo clásico y de lo tradicional de Francia. ¿Cómo ves hoy día a Sudamérica y cómo ves a Chile, cómo ves a Argentina en este avance respecto a lo que está sucediendo hoy en el mundo? De la enología, por supuesto. Sí, yo creo que, bueno, te voy a contar empezar con una anécdota personal. eh, no sé si la conté a mucho, eh, pero yo llegué en Argentina en 2013, hacía 2 años que tenía mi título, tenía ya un poco de experiencia y creo que vine en Argentina soberbio. Ya, Pensaba que iba a llegar y que, no sé, le iba a enseñar la enología en Argentina. claro. Y la realidad es que me comí un cachetón tremendo. La enología sudamericana me reubicó y, y me mostró que la excelencia no era una palabra francesa, Ya, que es una palabra que se podía compartir por el mundo. Y yo caí acá descubriendo terroir, enólogos, eh, técnicas. Tuve que reaprender un poquito la enología acá o capaz algunos de mis ideas que ya estaban prehechas de mi experiencia de Europa, de Francia. Um, entonces, de Argentina, que conozco más, pero creo que más o menos el mismo camino con Chile, es que la barrera de la calidad la rompieron ya hace muchos años antes que yo llegaría. Creo que pasó en los años 90, creo que fue vamos a decir, donde ya se entendió en América Latina que se podía hacer vinos de alta calidad y salir al mundo con eso. claro. Eh, pero corresponde un poquito a la historia del Languedoc-Roussillon, que es el sur de Francia. Sí, sí. Cuando ya en los 80 Bordeaux, que ya era una estrella, Borgoña ni hablar, los Champagne, el Rhône, el Châteauneuf-du-Pape y varias apelaciones empezaban a sobresalir en el mundo, el Languedoc-Roussillon, que es la zona más productiva de vino de Francia, del mundo en superficie, Sí, eh, todavía estaba en un esquema haciendo vinos masivos, muy de entrada de gama, algunos que podían estar mal. Y ahí en los años 80 entendieron que no, que algunos podían también hacer vinos de alta de gama que tenían terroir, que solo que lo tenían que aprovechar más, trabajarlo más y hacer grandes vinos. Y hoy en el sur de Francia hay apelación, hay grandes vinos y creo que lo que también está en Argentina, en Uruguay, en Chile y hasta últimamente estoy descubriendo cosas muy lindas en Brasil, por ejemplo, sí, que me sí. sorprendió. Sí, sí. Entonces, creo que sí, Argentina, América Latina tiene ese terroir, sin ninguna duda. Ya lo saben trabajar. Eh, Creo que ahora es más un trabajo de comunicación y de expansión a través del mundo para que el resto del mundo lo pueda reconocer aún más, toda esa parte del mundo. Qué entretenido escuchar, escuchar
Sudamérica, Latinoamérica tiene una oportunidad de estar de igual a igual con los grandes vinos del mundo, ¿no? Y en esta mezcla, por ejemplo, Big 22, que es un 79% Cabernet Franc, 21 Cabernet Sauvignon, en ese contexto, ¿es un buen representante entonces como del terroir sudamericano para con vinos o grandes vinos del mundo? Yo creo que Vic, el Vic para mí es un vino muy internacional. Es un vino de la gran escuela internacional. Es un vino que puede estar en todas las mesas en todo el mundo. Si querés hablar de un representante, por ejemplo, de Chile por parte de Vic, para mí sería la Pubel. Muy bien. ¿Por qué? Porque más Carmener y ahí tiene una identidad más chilena. Es un gran vino, un tremendo vino y es más representante de Chile. Creo que Vic pasó arriba de la frontera. Ya. Mira, Vic, obvio, tiene un terroir, no se discute. Es representante de tu terroir, de Vic, de Miahue. Eh, pero es un vino internacional, qué, a mi punto de vista. qué- qué- qué emocionante escuchar eso. Y te cambio un poco la pregunta. Tú has probado también Stonevic. Eh, Stonevic es un vino que rompe un poco los paradigmas de hacer de la enología. Es un vino que se libera antes de un año y tiene una personalidad, unos taninos, una forma de mostrar este terroir diferente. ¿Cómo lo situarías tú en esa perspectiva? ¿Cómo lo ves tú desde ese ángulo? Eh, Tonvik es algo más complicado de describir. Ahí me complicas. Eh, porque es, es un vino que gusta. Es un vino que cuando uno lo prueba te genera emoción, como te da algo. Y para mí esos vinos personalmente son un poquito más difíciles de describir porque no pasa por un canal tan técnico y se va por un canal más emocional y ahí uno pierde un poquito de objetividad, como ahí no sé, es el vino más grande del mundo, no está rico, no sé, pero me da muchas cosas. Un vino intenso, eh, con una aromática muy presente que te golpea. eh, Igual después teniendo esa profundidad de los otros vikings, siempre como en un vino muy largo, eh, el acidez siempre justa, pero más, es un vino más jugado, con un poquito más de personalidad. Sí, sí, sí. Pero esa personalidad es lo que podríamos decir también nos marca porque desde el inicio fuimos un poco, entre comillas, atrevidos en el sentido de buscar cosas distintas. ¿No sería, por ejemplo, el resultado de la personalidad de este terroir y del equipo, de jugarse por algo así distinto? ¿Podría ser? No, sí, claramente, claramente. Se nota que hay que haya algo más. Y bueno, yo personalmente les felicito de, de haber dejado como como que han dejado abrir esa puerta para hacer cosas diferentes. Porque uno a veces hace cosas que, bueno.
recibís los elogios, sabes que el vino está bien, como y te concentras y te mantienes un poquito en tu camino. Eh, pues Tonvik, yo imagino poniéndome en tu lugar, es un riesgo, porque encima vos dejas, hay mucha cosa que decidiste dejar la naturaleza hacerlo a 100%. Sí, sí, Y yo sé como enólogo que es casi lo más difícil que, que es de hacer, como dejar. Hay veces no intervenir es lo que nos resulta difícil. claro, claro, sí, sí. ¿No? Y tener fe y decir, no, no, pero eso va bien, ese va en su camino, ese es lo que quiere expresar y yo lo voy a acompañar, pero lo voy a dejar expresarse. Y bueno, eso lo que es Tonby, como una expresión natural, espontánea de tu terroir y tu trabajo. Muchas gracias. Em, Dentro de toda esta, lo voy a decir así, como responsabilidad de comunicar, porque Gilbert y Gallard es una revista muy importante, eh, también hay una forma de, con los puntos y con la forma de escribir y todo, de educar, que es muy bonito, ¿no? Hoy día la industria sufre un poco, claro, siempre hay excepciones, pero hay un cierto momento un poco para la industria en general, un poco complicado. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo ves tú que nosotros como viñas, como enólogos, podemos aportar para que el vino se siga sosteniendo y las nuevas generaciones lo busquen? Porque hoy día, claro, todos el vino cero alcohol, qué sé yo, pero el cero alcohol, desde mi punto de vista, no es natural porque el producto de la creación natural va con alcohol, o sea, la uva fermenta en forma natural. Eh, ¿Cómo aporta, qué tenemos que aportar desde todas las partes de la industria para generar que las nuevas generaciones vuelvan al vino y acercarlos al vino? ¿O cómo podríamos acercar a la gente más todavía al vino? Bueno, sí, es verdad. Yo pensaba que la coyuntura iba a ser más corta, que las cosas se iban a mejorar más rápido. Veo que en realidad hay un momento como hay una crisis estructural en el mundo del vino y obviamente no lleva a nosotros actores de esa industria a repensar un poquito los fundamentos. Em, yo creo que hubo, hubo un problema de comunicación durante muchos años. Hemos, hemos hecho creer que para tomar un vino necesitaba un doctorado en enología o en ciencia política. Um, y yo creo que hemos perdido mucho consumidor con esa comunicación. Ahí la cosa complicada y, y hasta en enología, a buscar técnicas diferentes, a hacer, y hasta yo intenté cosas, hay veces en la enología, hacer doble fermentación, o hacer mezclar la cosa, y creo que a querer complicar siempre las cosas, complicar el discurso, hemos perdido el consumidor en el mundo. Y vos lo ves, bueno, no soy experto de la cerveza, no tengo los números de la cerveza, pero yo veo las góndolas de los supermercados en Francia, había antes 30 metros de vino
y 3 metros, 5 metros de cerveza. Y hasta la cerveza estaba en el lugar al lado de la gaseosa, claro, como era un producto desvalorizado. Hoy en día, la comunicación de la cerveza siempre se basa en algo simple, fresco, refrescante. Ahora, bueno, hay muchas variedades, han complexificado un poquito la cosa, pero no tanto, como sea, hay 5, 6, 7 tipos de cervezas y listo, la gente lo entiende bastante. Y hoy en 2026 va a un supermercado en Francia y la góndola de cerveza hace 20 metros y la de vino hace 20 metros. Entonces, yo veo como mirando eso y digo, hay una comunicación que hizo la cerveza que lo hizo mejor que el vino, claro, sin ninguna duda, porque, porque no, si hablamos del producto, a mí me gusta tomar una cerveza fresca en el verano ahí a fin de la tarde, pero bueno, si estoy comiendo, si quiero algo. Para mí el vino es superior, como es claro, algo más complejo, más emoción, más que te da más cosas. Entonces, si comparo los dos productos, te diría que tendría que vender más del vino, claro, porque es un producto superior. Pero ¿por qué no? Y porque el otro tiene una comunicación que creo que le toca más al consumidor. Y creo que hoy en día, y no soy el único a pensar así, a decirlo, y ahora, y veo mucha gente que lo está diciendo. Y por ejemplo, acá te decía, no, si pones soda en tu vino, está mal lo que haces. Yo te digo, si le quieres poner soda en tu vino porque te gusta, sí, poner soda en tu vino. Al menos toma vino. Y es claro, bueno. claro. Sí, sí, Como... Entonces, bueno, yo creo que eso, hay muchas cosas para hacer. También ustedes lo hacen, por ejemplo, con Stone Vic. Hay mercado nuevo, gente que están buscando vino con noción más naturales. eh, entonces, eso va en ese sentido. claro, Entonces, la comunicación. Después, los estilos, el estilo clásico siempre va a vivir, siempre va a estar, porque es una referencia y que algún momento en nuestra vida de consumidor de vino, si tenemos nuestro momento, vamos por ese tipo de vino, hay veces vamos por alguna cosa más original, pero a algún momento siempre volvemos a lo clásico. Eso es el hilo conductor y claro. que nos permite alejar, pero siempre volvemos. Y después, yo creo que en el mundo moderno de la consumación, de la consumación de productos, creo que es muy importante el aspecto experiencia. Y lo que ustedes hacen en Miyahue con el hotel y los restaurantes y todo eso, bueno, creo que también eso lo que hace funcionar Vic, es muy importante el aspecto experiencia. Hoy en día, como el turismo etnológico es importante y la gente quiere vivir esa experiencia. Y cada persona que vive esa experiencia y que sale eh, feliz de esa experiencia Claro, es un embajador más exactamente, exactamente. que, que relargan en el mundo. Así es, ese es el enfoque y eso es lo que buscamos. Y también es lo que buscamos con los vinos cuando tú decías que son ricos de tomar. Cuando un vino es una experiencia rica de tomar, la gente vuelve a comprar, repite y le cuenta a los amigos. Ha sido una conversación increíble. Yo sé que podemos seguir mucho rato, pero te quiero hacer la última pregunta porque ya estamos llegando al fin. Eh, yo sé que también te gusta mucho la comida y tienes experiencia, además ¿no es cierto?, de que en Francia siempre hay buena cocina. ¿Cómo maridarías tú el Big 22? ¿Qué harías?
¿qué harías? ¿Un asado? ¿Cómo? ¿Un plato? No sé. ¿Qué se te viene a la cabeza como para tomarte este vino? Te voy a contestar una locura. Está bien, a mí me gustan las locuras, así que no hay problema. Pero también se basa en una experiencia personal, con una pizza. ¿Ves? Está bien. Pero porque, bueno, yo trabajé 9 años como segundo en Rutini Wines en Gualtallarí y mi mentor y director enológico de la empresa, Mariano Di Paola, eh, me hizo vivir un momento increíble. Que estábamos hablando de los vinos ícono de la bodega, que es el Felipe Rutini. Y, y bueno, decía, bueno, tenemos que probar varias añadas para ver lo que hicimos, cómo vamos y cómo seguimos. Y ahí entonces, llamó la cocinera de la empresa y le dijo, eh, por favor, hace pizza que vamos a catar Felipe Rutini en la mesa. Y ahí hicimos una de las degustaciones más increíbles que hice en la bodega, con una vertical de Felipe Rutini comiendo pizza. Y era una muy buena experiencia, una pizza simple, una mozzarella, entonces no era invasivo, es algo placentero la pizza. Conozco muy poca gente que no le gusta la pizza. Es placentero y no es invasivo. Y entonces con ese vino, que es un vino ícono, también un blend de Cabernet Sauvignon, un poquito de Merlot, un poquito de Cabernet Franc. Y, y es un recuerdo que me guardo para la vida. Qué increíble. Tú dices una locura, pero me encanta la respuesta porque justamente es lo que estamos hablando, acerca del vino, un vino que uno pensaría que habría que tomarlo con un magré de canar o una cosa complicada, puede ser con una pizza, y eso habla también de que esta complejidad que tiene este vino puede llevarte a una simplicidad que te lleva a placer total, porque la pizza es rica de comer, o sea, ¿a quién no le gusta una pizza? Entonces, acercarlo a una pizza creo que habla un poco de lo que estábamos diciendo recién, o que lo mismo que tú dijiste, de acercar a la gente, al consumidor, a cosas más cercanas a lo que uno hace en el día a día, ¿no? Y porque uno podría decir, Vic, no, voy a cocinar algo y podría irse por ese lado, pero la respuesta a la pizza me parece genial porque lo acerca a momentos en que yo lo que estoy buscando es placer y no necesariamente tiene que ser tan complejo para poder No, disfrutar y esto en de esta ese experiencia. caso necesitas algo que acompañe al vino y no Claro, al contrario. claro, claro. Así que Ahí está de revés. sí, Abrimos una botella de Vic, bueno, y ponemos algo para acompañar, pero la estrella de la mesa es Vic. eso. Me encantó la respuesta, la verdad que es muy cercana, yo estoy de acuerdo, de hecho yo a veces también pienso no solo en carnes con este vino, también por ejemplo una corvina bien hecha a la parrilla, que tenga un punto, y la corvina tiene una carne que es pescado, ¿no? Pero tiene una carne que es como muy sabrosa, también puede ser, y eso es porque la fineza del vino le permite acercarse a distintos tipos de comida. Vivian, muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos en el tiempo de este podcast. Te agradezco, como siempre, la sinceridad, la buena onda, eh, abrirte a mostrarnos parte de tu experiencia y de tu vida y por darnos este tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho por Sudamérica y muchas gracias por todo lo que hoy día representas con tu revista Gilbert y Gallar y tu trabajo. Muchas gracias. Salud. Bueno, muchas gracias, Cristiana. Siempre fue un placer de compartir con vos. Eh,
No sé si podemos decir los resultados de ese vino. Bueno, usted es el jefe de la revista, usted puede decirlo. Yo la verdad que estoy esperando eso, así que Bueno, Vic 2022, 100 puntos. La nota máxima eh, por su perfección. ¿Eh? uy, Para nosotros, un vino 100 puntos significa que es un vino que tenés que probar al menos una vez en tu vida. Ese lo tenés que probar. muchas gracias. Qué emoción, cuesta decir qué es lo que pasa por la cabeza de uno, ¿ah? Pero a mí me emociona el hecho porque hay mucho trabajo, no solo mío, sino de todo el equipo, y por justamente lograr lo que acabas de decir, y en una revista como esta, que es tan importante lograr esa perfección, simplemente es fantástico. Repito que es cata a ciega. ¿Mm? Que- El Vic se cató en nuestras oficinas de Mendoza a ciega antes de Navidad. Mira, qué regalo qué regalo de Navidad para nosotros. Muchas gracias. La verdad que me emociona, y más aún que el 21-22 me imagino que es un hito. Y para nosotros, ¿para qué decir? O sea, revalida o confirma o nos ayuda a seguir nuestro trabajo, a validar nuestro trabajo y seguir en este sentido. Así que muy contento que te diga muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me alegro. Pues, Y bueno, gracias a usted por lo vino y gracias por su tiempo, siempre. muchas gracias, bien. Salud.